¿Alguna vez te has preguntado si tus pensamientos son realmente tuyos? ¿Y si existiera una técnica capaz de reprogramar tu mente sin que te des cuenta? El gobierno de Estados Unidos ha estudiado esto durante décadas y documentos secretos revelan que la CIA ha desarrollado métodos para implantar ideas, borrar recuerdos e influir en decisiones sin que la víctima lo sospeche. Lo que alguna vez pareció una simple teoría de la conspiración, ahora podría estar sucediendo a tu alrededor y tal vez incluso contigo. En este vídeo descubrirás las técnicas ocultas utilizadas para hackear el subconsciente, cómo se pueden aplicar estas estrategias en tu vida diaria, y lo más importante, cómo protegerte de este control invisible. Pero ten cuidado, la información que verás aquí ha sido censurada durante años. Mira hasta el final y decide por ti mismo. ¿Realmente tienes control de tu propia mente? Los gobiernos, las empresas e incluso las grandes industrias del entretenimiento saben que se puede influir en la mente humana sin que la persona tenga la menor idea de ello. El más aterrador, es posible que esta manipulación ya te esté sucediendo ahora mismo mientras miras este video. Los estudios demuestran que nuestros cerebros pueden condicionarse a seguir patrones sin que nos demos cuenta. Esto puede suceder a través de mensajes ocultos, repetición de símbolos e incluso frecuencias de sonido imperceptibles. ¿Alguna vez te has encontrado tomando una decisión sin saber exactamente por qué? ¿O sentiste que tus pensamientos estaban siendo influenciados de maneras extrañas? Quizás esto no sea una coincidencia. El hecho es que este conocimiento siempre ha sido extremadamente valioso. Desde imperios antiguos hasta grandes corporaciones modernas, quien controla la mente, controla todo. Pero ¿quién está detrás de esta manipulación? ¿Y qué documentos secretos revelan esta verdad? Prepárate, porque estamos a punto de entrar en el oscuro mundo de los archivos ocultos que ellos nunca quisieron que vieras. Durante décadas, la CIA negó cualquier participación en experimentos de manipulación mental. Pero todo cambió cuando una filtración inesperada reveló uno de los secretos más inquietantes de la historia. A mediados de los años 70, una serie de documentos ultrasecretos fueron expuestos y lo que había en su interior conmocionó al mundo. Estos archivos demostraron que la CIA no solo estudió la control mental, pero realizado experimentos con ciudadanos sin su consentimiento. Se utilizó gente común como conejillos de indias en pruebas que involucraban drogas alucinógenas, hipnosis, privación sensorial e incluso implantes cerebrales. ¿Suena a guión de película? Esto fue real. Lo peor de todo es que muchos de estos archivos fueron destruidos antes de ser revelados, lo que significa que lo poco que sabemos puede ser solo la punta del iceberg. Pero un nombre específico apareció repetidamente en estos documentos: MK Ultra. ¿Cuál fue este proyecto? ¿Hasta dónde pudo llegar la CIA? Y, lo más importante, ¿esto realmente terminó o simplemente ha cambiado de nombre? Imagine un programa secreto donde se utiliza a seres humanos como conejillos de indias en pruebas extremas para descubrir cómo borrar y reprogramar recuerdos. Ese fue el MK Ultra, uno de los proyectos más oscuros jamás revelados en la historia del espionaje estadounidense. Entre las tácticas utilizadas estaban altas dosis de drogas alucinógenas, hipnosis profunda y tortura psicológica. Muchas de las pruebas se realizaron sin que las víctimas lo supieran, incluidas pacientes psiquiátricos, prisioneros e incluso soldados del propio gobierno. Pero quizás el caso más inquietante fue el del científico Frank Olson, quien trabajó en estos experimentos y terminó muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente dijeron que se suicidó, pero ¿podría un hombre que sabía demasiado simplemente renunciar a su vida? Si en los años 50 la CIA ya dominaba las técnicas de manipulación mental, imagina lo que podría estar pasando ahora, con el avance de la inteligencia artificial, las redes sociales y la realidad virtual. Puede que MK Ultra haya terminado, pero ¿realmente ha abandonado la escena? Si te dijera eso, hay evidencia de que estas técnicas todavía están activas en la actualidad. ¿Lo creerías? ¿Alguna vez has sentido que ciertos pensamientos aparecen de la nada? ¿O que, de repente, tu opinión sobre algo cambió sin que sepas exactamente por qué? Quizás esto no sea solo producto de tu imaginación. La manipulación mental moderna ya no necesita laboratorios secretos. Hoy en día, puede estar dentro de tu propio teléfono celular, en las películas que miras, en la música que escuchas. Técnicas para mensajes subliminales se utilizan para implantar ideas sin que tu mente consciente se dé cuenta. Esto sucede de varias maneras. Imágenes ocultas en comerciales, frases enmascaradas en la música,
patrones de sonido que influyen en el subconsciente. Los estudios ya han demostrado que se puede plantar una idea en la mente de alguien simplemente repetición silenciosa de estímulos sutiles. Si estas técnicas existían en la década de 1950, ¿qué impide que se utilicen ahora? De una manera aún más avanzada, ¿estamos viviendo en un experimento de control mental sin darnos cuenta? Y lo peor, ¿cómo podemos protegernos de esto? Ahora imagina algo aún más aterrador. ¿Y si fuera posible? Reescribe tu historia sin que te des cuenta. La hipnosis, cuando se lleva al extremo, tiene el poder de inducir un estado en el que los recuerdos pueden ser borrados, alterados e incluso reemplazados por recuerdos falsos. Una investigación secreta realizada durante la Guerra Fría demostró que los agentes podrían ser entrenados para ejecutar órdenes y luego olvidarse de todo. Esto significa que alguien puede ser programado para cometer un delito sin recordar haberlo cometido. ¿Esto te recuerda algo? Muchos creen que MKUltra desarrolló técnicas tan avanzadas que podían condicionar a las personas a actuar de cierta manera. Solo escuchar una palabra específica. Este concepto, llamado desencadenantes mentales, puede estar detrás de muchos de los comportamientos extraños que vemos por ahí. Lo más aterrador es que estas técnicas no son cosa del pasado. ¿Sabías que algunas empresas y gobiernos invierten fortunas en comprender cómo influir en la mente humana a gran escala? La pregunta que queda es, si hay una manera de hackear la mente, ¿ya hemos sido hackeados y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Cuando ves una película, ¿crees que solo te estás entreteniendo? ¿Y si te dijera que Hollywood podría ser una de las mayores herramientas de programación mental de la historia? Esta no es una teoría de la conspiración. Varios documentos y relatos de ex-agentes indican que la industria del entretenimiento se ha utilizado durante décadas para implementar ideas, moldear comportamientos e incluso preparar al público para eventos futuros. Esto sucede sutilmente. Muchas películas y series contienen símbolos ocultos, frases con mensajes subliminales y tramas que condicionan a la audiencia a aceptar determinadas narrativas. ¿Has notado cómo, antes de los grandes acontecimientos mundiales, las películas con temas similares parecen acostumbrarse a personas con determinadas ideas? A esto se le llama programación predictiva, una técnica en la que la exposición repetida a la información hace que parezca natural cuando sucede en la realidad. La CIA ha trabajado directamente con Hollywood en varias producciones. Documentos desclasificados muestran que las agencias de inteligencia tuvieron influencia directa en cientos de películas y series, manipulando guiones para crear una visión específica del mundo. Esto significa que cuando ves un gran éxito de taquilla, es posible que estés absorbiendo ideas sin siquiera darte cuenta. ¿Pero por qué harían eso? Sencillo. El cine es una de las formas más efectivas de influir en el subconsciente, porque cuando estamos entretenidos, nuestra mente se relaja y absorbe pasivamente los mensajes. Cuanto más ves que se repite un concepto, más se convierte en una verdad dentro de tu mente. La gran pregunta es, ¿qué más están insertando en las películas que vemos? ¿Podría ser que los temas que consideramos ciencia ficción sean en realidad una preparación para lo que está por venir? El cerebro humano es como una computadora extremadamente sofisticada y como cualquier sistema, puede programarse. El más aterrador, esto ya está sucediendo y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. A través de un proceso llamado ingeniería del pensamiento, los gobiernos y las corporaciones utilizan estímulos visuales, auditivos y emocionales para modificar el comportamiento a gran escala. Las redes sociales, las aplicaciones de vídeos cortos e incluso las canciones virales están diseñadas para crear patrones de pensamiento específicos. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas opiniones parecen surgir de la nada y propagarse como un virus? Esto no es una coincidencia. Las técnicas de ingeniería del pensamiento implican la repetición de información, el refuerzo emocional y el uso de palabras específicas que activan reacciones automáticas en el subconsciente. Un ejemplo clásico es el uso del miedo y la ansiedad para controlar las decisiones. Cuando estamos en estado de alerta, nos volvemos más sugestionables y proclives a aceptar soluciones sin cuestionar. Este tipo de manipulación no ocurre solo en la política o la publicidad. Está en todas partes, desde el diseño de las aplicaciones que utilizamos hasta la forma en que se escriben los titulares de las noticias.
Todo está cuidadosamente planificado para crear una respuesta emocional e impulsar un comportamiento masivo. La pregunta que queda es, si nuestra mente puede ser reprogramada sin que nos demos cuenta, ¿todavía somos dueños de nuestros propios pensamientos? Cuando hablamos de manipulación mental, mucha gente cree que solo ocurre en las películas. Pero hay documentos que demuestran que durante décadas se han llevado a cabo experimentos reales para probar los límites del control mental humano. Lo que se descubrió en estas pruebas podría haber cambiado la forma en que funciona el mundo hoy. Además de MKUltra, se desarrollaron otros proyectos siniestros. Uno de ellos fue el proyecto Alcachofa, donde los científicos intentaron crear agentes que pudieran activarse con palabras específicas, convirtiendo a cualquier persona en un soldado programado. El experimento implicó hipnosis, drogas experimentales e incluso tortura psicológica. Otro caso aterrador es el proyecto Montauk, donde informes indican que se llevaron a cabo experimentos secretos con manipulación mental, viajes en el tiempo e incluso comunicación telepática. Puede parecer exagerado, pero los militares y científicos que participaron en estos programas afirman que el gobierno esconde tecnologías mucho más allá de lo que imaginamos. Y no creas que esto es cosa del pasado. Con los avances en neurociencia e inteligencia artificial, los métodos de control mental son más sofisticados que nunca. Hoy en día, se puede utilizar una aplicación sencilla para recopilar datos sobre su comportamiento y predecir sus acciones incluso antes de realizarlas. Si todo esto se puso a prueba en secreto durante décadas, imagínese lo que podría estar sucediendo ahora, sin que nadie lo sepa. ¿Te ha pasado alguna vez que ves un símbolo o imagen y sientes una reacción extraña, sin saber por qué? Puede que esto no sea solo una coincidencia. Ciertos símbolos tienen significados ocultos y pueden activar respuestas en el subconsciente sin que usted se dé cuenta. Este tipo de técnica ha sido utilizada durante siglos por sociedades secretas y grupos de poder. Pero hoy en día está presente en vídeos musicales, marcas famosas, logotipos e incluso gestos de celebridades. Todo esto puede ser parte de un sistema de programación mental que condiciona a la población a aceptar ciertas ideas sin cuestionarlas. El cerebro humano funciona por asociación. Cuando un símbolo o palabra se repite muchas veces, comienza a crear conexiones automáticas dentro de la mente. Esto significa que ciertos desencadenantes visuales y auditivos pueden activar patrones de pensamiento específicos sin que la persona se dé cuenta. Algunos expertos creen que grupos poderosos utilizan esta técnica para manipular el comportamiento de la sociedad insertando mensajes ocultos en lugares inesperados. Esto incluye desde rótulos en producciones audiovisuales hasta eventos en vivo retransmitidos a millones de personas en todo el mundo. La gran pregunta es, ¿cuántos de estos símbolos has visto sin darte cuenta de lo que realmente significan? El mundo moderno está hiperconectado. Hoy en día pasamos horas consumiendo información en vídeos cortos, redes sociales y plataformas de noticias. Pero simplemente nos informan o nos programan para pensar de cierta manera. La manipulación mental a gran escala nunca ha sido tan eficiente. Los algoritmos fueron creados para estudiar nuestros hábitos y mostrarnos exactamente lo que queremos ver, reforzando ciertas creencias y eliminando cualquier pensamiento contrario. Esto crea burbujas de pensamiento, donde la persona llega a creer que su visión del mundo es absoluta, ya que todo lo que le rodea lo confirma. Los estudios demuestran que cuanto más tiempo pasamos expuestos a un tipo específico de información, más creemos que es cierta. Esto significa que si un sistema quiere manipular una sociedad entera, simplemente necesita controlar el flujo de información. Utilizar emociones como el miedo, la ira y la ansiedad también es un arma poderosa. Las noticias sensacionalistas y los discursos extremistas están diseñados para activar respuestas emocionales y hacer que las audiencias reaccionen de manera predecible. Así, los medios pueden dirigir comportamientos sin que la gente se dé cuenta. Si antes se necesitaban laboratorios secretos para probar el control mental, hoy en día bastan unas pocas publicaciones virales para moldear los pensamientos de millones de personas al mismo tiempo. La pregunta que queda es, ¿quién tiene realmente el control de la información que consumimos a diario? Imagine un mundo donde los agentes secretos no necesitan armas ni tecnología avanzada para obtener información. En cambio, utilizan solo sus mentes para espiar a cualquier persona, en cualquier lugar del planeta. ¿Parece ficción? Porque esta era la realidad del proyecto Stargate, un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos que exploraba el uso de habilidades psíquicas en el espionaje militar. Durante años,
El gobierno ha invertido millones de dólares para probar si los soldados podrían ser entrenados para realizar visualización remota, la capacidad de ver eventos, ubicaciones e incluso documentos secretos desde grandes distancias, sin estar físicamente presentes. Los registros muestran que algunos de estos experimentos tuvieron resultados sorprendentes, y los agentes lograron describir lugares desconocidos con una precisión aterradora. Pero eso no es todo. Algunas teorías sugieren que el verdadero propósito del proyecto Stargate iba más allá de la visualización remota. Es posible que el programa haya estudiado formas de implantar pensamientos a distancia, manipular emociones e incluso controlar las mentes de los enemigos sin contacto físico. Esto significaría que la guerra del futuro no implicaría solo armas, sino también control mental a niveles inimaginables. Lo más aterrador es que, incluso después del cierre oficial del proyecto Stargate, la investigación sobre las habilidades psíquicas nunca se detuvo por completo. Algunas fuentes indican que estas técnicas pueden estar utilizándose hoy en día en operaciones ultrasecretas, sin que el público lo sepa. Si la mente humana realmente puede usarse como herramienta de guerra, ¿qué más podría ocultarse al público? Los sueños siempre han sido uno de los mayores misterios de la mente humana. Pero, ¿y si te dijera que podrían estar siendo manipulados intencionalmente? La idea puede parecer absurda, pero hay evidencia de que las agencias de inteligencia están estudiando formas de influir en lo que vemos y sentimos mientras dormimos. La ciencia ya ha demostrado que, durante el sueño, el cerebro sigue absorbiendo información. Esto significa que se pueden implantar mensajes en la mente sin que la persona se dé cuenta. Los experimentos han demostrado que los sonidos, las luces e incluso frecuencias específicas pueden inducir determinadas imágenes y emociones en los sueños, modelando el subconsciente de forma imperceptible. Y lo más preocupante, algunas grandes empresas ya han comenzado a probar estas técnicas. Recientemente, los científicos revelaron que se están desarrollando ciertos anuncios para influir en el subconsciente durante el sueño, asegurando que cuando te despiertes tengas deseos específicos de productos o ideas. Si esto ya se hace en el mundo de la publicidad, imagina lo que se podría estar utilizando en programas secretos de control mental. Lo que sueñas realmente proviene de tu mente o podría ser resultado de una manipulación externa. Sea como fuere, una cosa es segura: el control de la mente humana no se produce simplemente cuando estamos despiertos. Ahora que ya sabes cómo funcionan estas técnicas, surge la gran pregunta: ¿es posible protegerse contra esta manipulación invisible? Afortunadamente, existen algunas estrategias que pueden ayudar a mantener la mente en control. La primera defensa es la conciencia. Cuanto más comprendas cómo funcionan estas tácticas, más difícil será dejarte influenciar por ellas. Ser consciente de lo que consumes, cuestionar la información y analizar patrones ocultos en los medios ya es un gran paso para evitar ser manipulado. Otra forma de protección es reducir la exposición a estímulos programados. Esto significa limitar el tiempo dedicado a las redes sociales, evitar contenido que parezca diseñado para provocar reacciones emocionales extremas y mantener activo el pensamiento crítico en todo momento. Recuerde, el miedo y la ira son las principales armas utilizadas para manipular a las masas. Además, algunas investigaciones sugieren que técnicas como la meditación y el control de la respiración pueden fortalecer el autocontrol mental, lo que hace más difícil que las influencias externas alteren tus pensamientos sin que te des cuenta. El simple hecho de desconectarse de la tecnología durante unas horas puede ayudar a resetear tu mente y evitar que se implanten patrones de pensamiento sin tu conocimiento. Finalmente, es fundamental recordar que la verdadera libertad comienza en la mente. Si alguien puede controlar tus pensamientos, puede controlar todo lo que haces. Mantenerse consciente y cuestionar es la única manera de escapar de este juego invisible de manipulación. Ahora que ya conoces las técnicas de control mental, las manipulaciones de la CIA y los experimentos secretos que nunca debieron haber sido revelados, la pregunta final es: ¿qué más se sigue ocultando? Si esta información solo fue expuesta después de filtraciones e investigaciones profundas, ¿cuántos otros proyectos secretos podrían estar en marcha ahora sin que nadie lo sepa? Es más, estas técnicas ya han superado la fase experimental y se están utilizando a gran escala para controlar poblaciones enteras. Lo cierto es que el conocimiento sobre el subconsciente humano ha avanzado más de lo que imaginamos. El control mental ya no es ciencia ficción. Es real. Es sofisticado y podría estar dando forma a tu visión del mundo en este momento. La única manera de escapar de esta manipulación es cuestionarlo todo, observar patrones ocultos y nunca aceptar información pasivamente. Quien controla la información controla la percepción de la realidad. Y si tu percepción es manipulada, entonces, ¿qué es realmente real? El juego se está jugando.
La única pregunta es, ¿tienes el control o eres solo un peón más en este tablero invisible? Si antes era necesario recurrir a drogas, hipnosis o manipulaciones subliminales para influir en la mente humana, hoy la tecnología lo ha hecho aún más fácil y imperceptible. Con el avance de las redes neuronales y la inteligencia artificial, está surgiendo un nuevo nivel de control mental, y lo aterrador es que casi nadie se da cuenta de que esto ya está sucediendo. Las redes neuronales son sistemas de inteligencia artificial diseñados para aprender patrones de comportamiento humano. Analizan todo lo que haces en línea, lo que miras, lees, te gusta, compartes e incluso el tiempo que pasas mirando una imagen específica. Con esta información, estos sistemas pueden predecir sus pensamientos e incluso influir en sus decisiones antes de que se dé cuenta. Las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda utilizan estos algoritmos para mostrarte exactamente lo que quieren que veas, creando una realidad artificial adaptada a cada individuo. Esto significa que, sin darte cuenta, es posible que te estén guiando a pensar de cierta manera, comprar ciertos productos e incluso adoptar ideologías específicas. Ahora imaginemos que esto se utiliza a gran escala, con gobiernos y corporaciones manipulando las percepciones de millones de personas al mismo tiempo. Si las redes neuronales pueden comprender tu mente mejor que tú, ¿quién tiene realmente el control de tus decisiones? La nueva guerra por el poder no se librará con armas, sino con datos. Y quienes dominen la inteligencia artificial tendrán la capacidad de moldear la realidad como quieran. Si hasta ahora hemos visto cómo se utilizan técnicas aterradoras para manipular la mente humana, la pregunta más importante es, ¿cuál será el siguiente paso en esta oscura evolución? Los científicos ya están explorando tecnologías para la interacción directa entre el cerebro y la inteligencia artificial. Las empresas están desarrollando implantes neuronales capaces de conectar la mente humana a Internet, lo que promete avances increíbles pero plantea preguntas inquietantes. Si un chip puede ayudar a procesar información más rápido, también puede usarse para ingresar pensamientos, modificar emociones e incluso reescribir recuerdos. Además, los gobiernos y las megacorporaciones invierten miles de millones en investigaciones sobre la transmisión de pensamientos a larga distancia, la comunicación mental de persona a persona e incluso técnicas para borrar o implantar experiencias directamente en el subconsciente. Si el control mental ya es posible a través de la tecnología digital, imaginemos lo que puede suceder cuando la mente humana esté completamente conectada a las máquinas. El futuro del control mental puede estar mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y cuando esta tecnología se haga realidad, ¿seremos todavía capaces de distinguir lo que es un pensamiento genuino de lo que ha sido programado en nuestra mente? Si hasta ahora han logrado controlar tu percepción sin que te des cuenta, ¿qué más podrían estar preparando para los próximos años? Si todo lo que ha descubierto hasta ahora le parece desalentador, espere hasta ver lo que viene a continuación. El control mental puede haber evolucionado hasta convertirse en algo aún más sofisticado, yendo más allá de la CIA y llegando a la tecnología que utilizamos todos los días. ¿Quieres saber cómo la inteligencia artificial y las redes neuronales podrían estar influyendo en tus pensamientos sin que te des cuenta? Así que haz clic en el siguiente vídeo ahora y descubre la nueva era del control mental invisible. La pregunta ya no es si esto está sucediendo, sino, ¿cómo escapar? No te pierdas esta impactante revelación.